Bien, buenas tardes, jóvenes del Telecentro Martín García, específicamente de primer grado. A solicitud de algunos de ustedes que me han escrito o que me habían hablado sobre que no comprendieron o estaban claros en algunos aspectos de cómo realizar un gráfico de barras y algunas otras cositas que vamos a ver. Entonces vamos a aclararla hoy a través del siguiente ejemplo. Dice acá que se realizó una encuesta para saber el estado civil de una pequeña comunidad, tomándose como muestra 20 personas, las cuales respondieron lo siguiente. Aquí están las respuestas: soltero, casado, viudo, soltero, etcétera, etcétera, etcétera. Nos piden en el ejercicio que se construya una tabla de frecuencia, que se haga un gráfico de barras en Excel, obviamente, y que analicemos e interpretemos estas respuestas. Ya sabemos cómo entrar a Excel, cómo hacer o abrir una hoja de cálculo, entonces vamos a trabajar. Lo primero que necesitamos es estos datos que obtuvimos a través de una encuesta. Tenemos que tabularlos, es decir, organizarlos en una tabla que le llamamos tabla de frecuencia. La vamos a hacer por acá. Lo primero que yo necesito en esa tabla es mi variable. Entonces, si leo el problema, dice que estoy hablando del estado civil de las personas. Entonces, esa será mi variable, estado civil. Bien, en el estado civil, pues vamos simplemente a ver cuáles son los que tenemos. Tenemos soltero, es una de las variables. Casado, agregamos por acá. Viudo, también tenemos que si es divorciado o que si está en unión libre. Y por último necesitamos el total. Entonces, aquí tenemos los 5 aspectos que vamos a estudiar: si es soltero, casado, viudo, divorciado, si se encuentra en unión libre. Luego que tenemos que tener lo que es la frecuencia simple, frecuencia simple. Entonces, la frecuencia simple simplemente es ver las veces que han votado por una de estas variables que tenemos. Vamos a contar, le vamos a ir poniendo de color azul. Entonces, soltero, aquí tendríamos 1, aquí tendríamos otro 2, aquí tendríamos 2 más, serían 4, aquí tenemos 1 más, 5, y ahí estarían los 5 solteros. Vengo y lo escribo acá. Ahora voy a casado, vamos a cambiar de color, vamos a ponerlo amarillo. Veo que aquí tengo un casado, con este serían 2. Aquí tengo otro, serían 3. Aquí tengo 2 más, serían 5. Y aquí tengo uno más, serían 6. Entonces, aquí en la parte de casado, vamos a colocar el número 6. Luego vamos con los viudos, vamos a cambiar de color, podemos usar el morado. Y viudo tenemos 1. Sigo buscando, aquí tengo otro, 2. Entonces, 2 personas me dijeron que están viudos, es decir, que estaban casados y su pareja por algún suceso ha fallecido. Divorciado, entonces vamos a contar también, lo vamos a hacer de otro color. Vamos a ponerle, puede ser rojo. Entonces, divorciado tenemos 1. No veo más. Entonces, un solo voto de divorciado. Finalmente nos falta unión libre, que lo podemos representar con este color verde. Serían obviamente los que nos quedan. Aquí tenemos 2, aquí tendríamos 2 más con 4, y aquí tendríamos 2 más, serían 6. Por lo tanto, vamos a tener 6. Si yo quiero, como hemos hablado, yo puedo hacer estos cálculos de manera manual, pero para más fácil yo simplemente lo sombreo y llego hasta el total y me voy aquí donde está el símbolo de sigma, que significa sumatoria, y le doy y automáticamente Excel
me calcula esta suma. Aquí podemos observar que tenemos 20 y efectivamente encuestamos a 20 personas, o sea que vamos bien. Ahora necesitamos lo que es la frecuencia simple acumulada. La frecuencia simple acumulada no es más que ir sumando las frecuencias simples. Como la primera frecuencia simple no tengo con quién sumarla, pues simplemente la copio y la paso igual. Ahora bien, la segunda, voy a abrir un signo de igual y para mi segunda frecuencia acumulada sería sumar la primera, es decir, la anterior, signo de más y lo sumo con la segunda frecuencia simple y le doy a Enter. Ya aquí vemos que 5 más 6 es igual a 11 y así yo puedo repetir el proceso, pero Excel me da la facilidad de que yo vengo a esta esquinita y voy a bajar hasta unión libre y automáticamente Excel me va haciendo esa suma. Miren que concuerda este 20 que tenemos acá con el total, o sea que está perfecto. Luego entonces vamos a buscar lo que es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa consiste simplemente en dividir la frecuencia simple de la variable que estamos estudiando entre el total. Es decir, que aquí abro siempre el signo de igual y voy a dividir la frecuencia relativa de soltero, sería dividir su frecuencia simple, lo selecciono, escribo ahora el signo de división y lo divido entre el total. Doy a Enter y ahí automáticamente tengo ese resultado. Por lo general, cuando trabajamos con números decimales y hay algunos que no nos dan exacto, vamos a trabajar con 4 cifras después del punto. Aquí, como es un decimal exacto, podemos agregar 2 ceros y es lo mismo. Entonces, puedo repetir ese mismo proceso para casado de dividir la frecuencia simple entre el total, pero Excel me da la facilidad de que solamente tengo que arrastrar esta partecita acá y me calcula automáticamente esas sumas, perdón, esas frecuencias relativas. Y si yo quiero comprobar porque la frecuencia relativa, su total debe de ser igual a 1 o un número muy cerca de 1. Los voy a seleccionar todos y los voy a sumar. Como podemos observar, nos da exactamente 1. Como quiero eliminar los ceros después del punto, para que me quede el 1 exacto. Ya aquí tenemos lo que es la frecuencia relativa. Ahora vamos a buscar la frecuencia relativa acumulada. Muy fácil también. Simplemente vamos a ir sumando las frecuencias relativas simples. Entonces, la primera, como no tengo con quién sumarla, la paso igual. Ahora para la segunda, abro signo de igual, selecciono la primera frecuencia y la voy a sumar con la segunda frecuencia relativa. Le doy a Enter y ya aquí tenemos esa cantidad. Puedo repetir ese proceso, pero si no deseo repetirlo, simplemente arrastro y Excel me hace todos esos cálculos. Mírenlo acá. Y puedo comprobar aquí, le puedo quitar los ceros, que nos dio exactamente 1. Bien, entonces vamos bien porque aquí este total me dio lo mismo que acá. Y aquí la suma de la frecuencia relativa me dio lo mismo que la suma de la frecuencia relativa acumulada. Perfecto. Ya por último entonces vamos a calcular el porcentaje o por ciento. El porcentaje es muy sencillo. Cuando lo hacemos manualmente simplemente sería multiplicar la frecuencia relativa por 100. Lo pudiéramos hacer aquí. Pero para más fácil, simplemente vamos a hacer lo siguiente. Como esta frecuencia relativa la vamos a llevar a forma porcentual. ¿Cómo? Sencillo, vamos a calcular la primera frecuencia relativa, que fue esta que hicimos, 5, dividido entre 20, que es el total, y simplemente le damos y ahí la tenemos calculada. Entonces, para no repetir ese proceso, vamos a bajar para que Excel nos haga ese cálculo. Aquí hay algo que no le dimos a una partecita, vamos a hacerlo de nuevo. Le doy a igual, la primera frecuencia relativa simple entre el total, que es este.
Ahora sí, para no tener que repetir ese proceso, simplemente me voy hasta unión libre, que sería esta partecita de acá, sería 0.25, aquí tendríamos 0.30, vamos a repetirlo aquí, aparentemente la configuración sería 5 dividido entre 20, que es esto, y ahora sí, bajo, y miren que automáticamente tenemos esos valores que tenía aquí en porcentaje. Pero como yo quiero que sean en por ciento y no en números decimales, lo dejo seleccionado y me voy aquí donde dice general y busco la opción que dice porcentaje. Y miren cómo automáticamente tengo los porcentajes. Como no quiero números después del punto, pues lo dejo acá y tendría los porcentajes. Sumo todo eso para comprobar que me dé el 100%. Y efectivamente. Ya ahí tenemos nuestra tabla hecha, simplemente ahora vamos a darle formato. Me voy aquí donde están los bordes, busco la opción que dice todos los bordes y ahí miren que ya tengo el formato de mi tabla. Si la quiero centralizar, vuelvo y la selecciono y le doy al centro y aquí tengo mi frecuencia y mi tabla centralizada. Ya ahí tenemos la primera parte del ejercicio que hablaba de construir una tabla de frecuencia. Ahora la segunda parte habla de construir un gráfico de barra y lo vamos a hacer utilizando esta tabla de frecuencia. Es muy sencillo, simplemente vamos a seleccionar donde dice soltero hasta unión libre junto con la frecuencia simple. Nos vamos a la opción de insertar. En este caso, como me hablo de un gráfico de barra, vamos a esta opción y aquí tenemos muchos modelos o muchas formas, pero vamos a utilizar uno de estos. Aquí podemos buscar los diferentes modelos que hay. Por acá, ustedes pueden ir probando el que a ustedes más les guste o más se adapte a lo que ustedes estén haciendo. Por ejemplo, yo voy a utilizar este. Entonces, en base a esto, podemos observar, este sería mi gráfico. Vamos a ponerle un título. El título es Estado Civil. Como podemos observar, aquí tenemos unos números dentro de cada gráfico. Dentro de cada gráfico debe ir su respectivo porcentaje. Por ejemplo, en soltero, vimos acá que su porcentaje era este, un 25%. Entonces, tenemos que entrarlo acá en soltero. Le doy clic, lo selecciono y voy a escribir 25%. Nos vamos ahora a casado, busco cuál fue su porcentaje que nos dio, que es un 30%. Entonces voy a entrar acá donde está el número 6 y voy a escribir ese 30%. Luego busco viudo, que fue uno de los más bajos, con un 10%. Entonces, donde está viudo, escribimos ese 10%. Luego vamos a divorciado, buscamos la opción de divorciado, que está por acá, y sería un 5%, ya que solamente una persona votó en esa condición. Le damos entonces al 5%. Y finalmente nos vamos a la opción de tenemos la opción de unión libre, que junto con casados con los que más porcentaje sacaron y tienen un 30%. Entonces vamos a escribir ese 30%. Y ahí ya entonces tenemos esta partecita de nuestro gráfico. Vamos simplemente a seleccionarlo. Le vamos a dar un clic. Nos vamos al inicio. Y simplemente vamos a darle acá para darle mayor tamaño a las letras o a los porcentajes para que se vean bien. Lo mismo con esta barra acá donde están las variables, es decir, las condiciones de las personas, sus estados civiles, y lo vamos a agrandar un poquito. Podemos anchar un poquito más.
Vamos a agrandarlo un poquito más hacia abajo. Y ya aquí entonces tenemos nuestro gráfico. También, si desean, le podemos dar colores diferentes. Por ejemplo, los solteros podemos poner de color rojo. Los casados podemos ponerlo de color amarillo. Viudo podemos ponerlo de color azul. Divorciado podemos ponerlo de color morado. Y unión libre pudiéramos colocarlo, digamos, de este color verde. Entonces ahí tendríamos ya nuestro gráfico, que es la segunda parte que nos están pidiendo, y dice que la hagamos o que la realicemos en Excel. Por último nos dicen que analicemos e interpretemos este gráfico y los resultados obtenidos. Para más fácil, yo me voy a ir ahora a PowerPoint. Voy a crear una página de PowerPoint. Miren que esta la habíamos hecho precisamente en el aula de ejemplo, pero vamos a eliminarla. Cuando entro a PowerPoint, que ya lo hemos visto, vamos simplemente aquí a Excel. Si desean pueden copiar la tabla, pero como lo que más nos interesa ahora son los gráficos y las conclusiones, vamos simplemente, para poder presentarlo, vamos a copiar la tabla para más fácil, aunque no es necesario, pero sí se vería mejor. Copiamos la tabla y la vamos a pegar en Excel. Aquí tendríamos esta tabla de frecuencia, que fue la que hicimos. Aquí me da varias formas de utilizar los diseños. Aquí tenemos, podríamos decir que es una encuesta que se realizó sobre el estado civil. Entonces añadimos otra página y en esta otra página vamos a colocar ahora sí nuestro gráfico creado. En este caso nuestro gráfico de barra titulado estado civil. Simplemente lo vamos a copiar y vamos a pegar. Lo voy a agrandar un poco. Miren que también aquí le puedo dar diseños de creación que me da la computadora o el programa. Simplemente vamos a agrandar un poquito esto. Y miren cómo ahí tenemos nuestro gráfico. Si desean ponerlo un poquito más grande, por ejemplo aquí en las letras, la vamos a seleccionar y la vamos a agrandar. Lo mismo pasa con los porcentajes que están dentro, lo podemos agrandar un poco. Y aquí miren cómo se visualizaría este gráfico. El estado civil, miren que ahí podemos ver, cualquier persona que lo vea puede darse claramente que entre casado y unión libre fueron el mayor porcentaje, seguido por los solteros, y el que menos porcentaje tuvo fueron los divorciados. Entonces eso ahora lo vamos a decir en las conclusiones para finalizar. Es decir, conclusiones serían las siguientes. Podemos sacar varias conclusiones. Observando el gráfico podemos ver que los casados, o sea que en esta comunidad las personas en su gran mayoría están en casado y comunión libre, es decir, algunos están casados por la iglesia, otros viven juntos pero bajo unión libre. Entonces esa podría ser la primera interpretación. El 30% unidad viven en condición de casados y en condición de unión libre. Esta podría ser la primera conclusión. La segunda podríamos decir que el 25% de esa comunidad están solteros. El 25% de las personas de esa comunidad se encuentran solteros. ¿Qué más podríamos concluir de ahí? Bueno, que un 10% de esta población
Escúcheme que estamos en vivo. Podemos decir también que el 10% de la población, de la comunidad, perdón, se encuentra en divorcio. ¿Qué más podemos concluir? Que finalmente el menor porcentaje, con un 5%, son divorciados. El menor porcentaje de las personas son, dijimos acá, divorciados. Mira, aquí tenemos que arreglar que ahorita dijimos divorcio y es viudo. Ahora sí, entonces, en esta sí, en esa comunidad son divorciados. Es decir, que estuvieron casados y por una u otra razón se separaron. Entonces, esas son las diferentes conclusiones que podemos sacar. Y ya ahí tenemos nuestras 3 peticiones realizadas. Construimos la tabla de frecuencia. Vamos a visualizarla. Sería esta. Y hicimos nuestro gráfico de barras, que es este, con sus porcentajes y todo. Y finalmente sacamos las conclusiones con respecto a esos datos obtenidos. Que al final también podemos decir que en gran parte las personas adultas de esa comunidad tienen un cónyuge, es decir, tienen una pareja, ya que el 30% o están casados o viven en unión libre, pero al fin y al cabo viven bajo el mismo techo. Pero también podemos decir que un alto porcentaje, aunque no es el mayor, pero que sí un alto porcentaje, simplemente no tienen pareja. Y que en minoría, el 10% se encuentran viudos, es decir, que tuvieron parejas y por X o Y razón esa persona fallecieron. Finalmente, que el porcentaje más pequeño es el de las personas divorciadas. Y nada, hasta aquí la explicación. Esperamos que puedan comprender mejor y cualquier cosa estamos para servirles. Muchísimas gracias.